Muy buenos días o tardes o noches, depende de la hora que nos estén viendo. En el Colegio de México, Seminario sobre Violencia y Paz, hemos organizado una semana dedicada a Sinaloa a partir del 8 de septiembre y grabamos este diálogo con dos periodistas con una gran experiencia en Sinaloa, Adrián López, director del Noroeste, que tiene una edición en Mazatlán, otra en Culiacán y pues se difunde por todo el estado. Y Alejandro Sicairos, que dirige una revista digital, Espejo, en donde cotidianamente está apareciendo información. Con ellos quiero dialogar sobre un ángulo que generalmente se ignora porque arrastramos el síndrome de los intocables, en el sentido de que el tema del crimen organizado se dirime entre organizaciones encabezadas por un capo, un jefe, sea Al Capone, sea Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, y una corporación policíaca que tiene un héroe. En el caso de Chicago era Elliot Ness. En el caso de México, pues por ahora está siendo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Queremos poner el acento en otro tema, sin olvidar, por supuesto, que estamos en una guerra, en lo que hace la sociedad organizada, cómo resiste, cómo maneja, cómo se enfrenta el tema de una guerra entre facciones del crimen organizado. Y voy a empezar con Adrián, que dirige un periódico que informa cotidianamente, que informa de manera impresa y también de manera digital sobre lo que va pasando. Adrián, ¿cómo ha sido cubrir esta guerra durante el último año para ti como director? Eh, pues de entrada, qué gusto compartir contigo, Sergio, contigo, Alejandro. Alejandro y yo estamos acá y pues llevamos ya casi un año cubriendo esta guerra. No es la primera que cubrimos, a mí al menos me tocó también ya la de 2008, 2011, recién llegado al periodismo, y luego la de 2016, 2017. Y a Alejandro, no lo voy a balconear, pero también le tocó la de los noventas con los Arellano, ¿no? Em, yo creo que a todos nos trastoca primero la dinámica periodística normal, ¿no? En el momento en que empieza a incrementarse las violencias, empiezan a incrementarse las violencias en plural, pues eso demanda mucha más atención, mucho más recursos, mucha más gente, mucha más energía y trabajo de parte de los medios que cubrimos eso, ¿no? Si bien el asunto digital lo ha cambiado, también lo cierto es que lo ha cambiado, podemos ver como para bien o para mal, pero esta lógica del tiempo real nos exige estar permanentemente, ¿no? Ya no hay hora de cierre, pues hay que estar todo el día conectados. En ese proceso lo que hemos hecho en Noroeste es asumirnos más bien como un canal de noticias y hemos tenido que reforzar mucho nuestras capacidades de cobertura en territorio y en tiempo real y la distribución de ese contenido a través de ese periodismo, a través de nuestras redes sociales, mayoritariamente de las plataformas de microvideo audiovisuales, YouTube, Facebook Live, el mismo TikTok, ¿no? Incluso aunque cada una tiene ventajas y desventajas y cada una tiene su naturaleza y hay que hablar en esos lenguajes, ¿no? Entonces, por el otro lado, te doy datos, nosotros hacíamos más o menos 120 notas diarias antes de que la guerra detonara y ahorita hacemos cerca de 200. Eh, ¿Por qué? Pues porque mucha de esa cobertura pues es territorio, ¿no? El asesinato, el enfrentamiento, la vandalización, el robo de vehículo, las coberturas en las zonas rurales, pues son coberturas de territorio, eso no lo puedes hacer desde el escritorio, hay que ir con un fotógrafo, hay que ir con un videógrafo, hay que ir incluso pues con un droner ahora, ¿no? Para ver si puedes hacerlo mejor. Y por el otro lado, también hay que decirlo, los medios de comunicación somos empresas. Y entonces, pues nos ha pegado igual que a todos la crisis económica que la guerra ha detonado, ¿no? ¿Quién se quiere anunciar ahorita para ir a un negocio en Sinaloa? Nosotros vendemos publicidad. Entonces, esa es una cara que no se ve. Pareciera que los medios ahorita estamos en jauja, pero yo lo resumo así, tenemos el cuádruple de chamba y la mitad del negocio. Entonces, eso lo hace muy retador, muy retador, porque hay que hacer las dos cosas
porque obviamente además la audiencia demanda pues mucho rigor, mucha velocidad y mucho sentido de oportunidad, ¿no? Javier Garza dirigió El siglo de Torreón durante la Guerra de la Laguna a principios de este siglo, en 2010-2011, y me comentaba que tuvo que aprender a qué podía publicar, cómo lo podía publicar, en qué lenguaje. Alejandro, tú dirías, habiendo cubierto tres guerras, la de los Arellano, las de luego 2008, 2009 y ahora la actual, sí hay condicionantes, sí te tienes que modularte en tiempos de conflicto intenso, lo que cubres, cómo lo cubres y el lenguaje que usas. Sí, Sergio, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Saludo a tus audiencias y también agradezco al Colegio de México. Mira, creo que los sinaloenses ya estamos acostumbrados a vivir guerras, ¿no? Si tú recuerdas, desde la Operación Cóndor a finales de los 70 fue una guerra militar contra el narcotráfico, pero que cobró muchas víctimas inocentes en la zona serrana del estado. Luego la guerra de los Beltrán Leiva contra el cártel de Sinaloa, que fue también fue breve, digamos, comparada con la actual guerra, o aquella que libraron los hijos del Chapo Guzmán contra los hijos de los Damaso López, el Minidic y el IC, así se les conoce. Pero esta guerra creo yo que es muy distinta a las anteriores, porque no solo por lo prolongado que ha sido, sino porque nos ha puesto en el ojo o en la conciencia social el tema de qué hemos hecho como sociedad para llegar a esta llamada narcoguerra. Eh, la sociedad lo está asumiendo de una manera distinta. Eh, pues entre el fuego cruzado entre criminales o entre el ejército y los criminales y entre el fuego cruzado las redes sociales que te desinforman cotidianamente, pues los medios de comunicación que tenemos que hacer mucho trabajo de verificación, pero esa verificación incluso consiste en que al presionar cada tecla de la computadora o decir una palabra en video, tengamos que calcularla mucho de qué consecuencias puede traer para los medios de comunicación. Creo que es muy difícil la cobertura porque comúnmente desde las dos facciones confrontadas están pidiendo subliminal o directamente que los pongas como los buenos de la película, que ninguno de ellos salga como los más sanguinarios, el que comete más atrocidades. Entonces creo que es el momento de que la sociedad está repensando cuál es su participación para que llegara a este conflicto y cómo también llegamos a tolerar a ser parte durante muchos 4 décadas o más de esta situación que viene, hace crisis que nos truena las manos y que no sabemos cómo manejarlas, no sabe el gobierno cómo manejarla, mucho menos los ciudadanos. Y los medios de comunicación tenemos que mostrar esas herramientas informativas, de llamado a la serenidad, de llamado a la construcción de paz, para que transitemos en medio de atrocidades que no habíamos visto nunca, ¿no? Y esto es una tarea colosal y que está dejando también secuelas, no solo en los ciudadanos, también en los periodistas. En 2014 levantamos una encuesta, un colectivo, el Colectivo de Seguridad por la Democracia, junto con el Colegio de México y CIMO, sobre en Culiacán y Ahome. Era una encuesta comparativa con otros 8, fue en 10 municipios de todo el país, entre ellos Culiacán y Ahome. Estaban Campeche, Coahuila, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, y los sinaloenses eran los que estaban más satisfechos con sus gobiernos, porque se insinuaba que allá había dos gobiernos, el del PRI en aquellos años y el de la gobernanza criminal. Adrián, ¿aquella satisfacción habrá desaparecido este año desde tu percepción? Híjole, yo creo que son procesos sociales muy largos y muy complicados, así como se construyen con décadas digamos, de procesos culturales, de dinámicas económicas, también de dinámicas violentas, hay que decirlo así.
pues también creo que de construirlos tomará al menos esa cantidad de tiempo, ¿no? Y yo creo que lo que los sinaloenses vivimos ahora, en esta crisis tan dura, no porque sea la primera, sino porque es la primera que alcanza a la sociedad de esta manera, ¿no? En términos de parálisis económica, en términos de la pérdida de vida nocturna, en términos de, digamos, pues vergüenza internacional, ¿no? Por cómo sucede la génesis de esta guerra. Y yo creo que no sé si estamos realmente haciendo un proceso de mea culpa o, como dicen los religiosos, de acto de contrición, ¿no? Reconociendo lo que hemos vivido por décadas. Pero tú lo dices bien, ahora es curioso porque la narrativa parece haberse instalado ahora en señalar que esto digamos, del gobierno paralelo narco, de la colusión de la política con el narco, de las policías, etcétera, es una cosa de Morena, cuando en realidad la evidencia enseña que sucedió con el PRI, sucedió con el PAN y ahora sucede con Morena, ¿no? Digamos, ahí me gusta decir que lo que tenemos no es que el narco tenga partido político, el narco juega a ganar. Y hoy son los tiempos donde gana Morena y el narco juega ese rol allí, ¿no? Eh, pero Sinaloa tiene episodios penosísimos desde la época de Juan Millán con Rodolfo Carrillo y el Señor de los Cielos, desde la época también de Mario López Valdés, con el mismo comandante Chultoño y el Mayo Zambada, eso también testificado en el juicio del Chapo. Y ahora, pues esto que estamos viviendo, ¿no? Con el rol muy triste de la fiscalía en el caso del asesinato de Melesio Cuen. Es más, la misma presencia de Melesio Cuen en esta reunión, cuando era pues el hombre que controlaba los designios y los presupuestos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sea, de ese tamaño, ¿no? Entonces yo creo que estamos pagando precios fuertes de omisión, de colusión, de dejar pasar, y también hay que decirlo, pues de haber hecho del narco no una subcultura, sino una cultura que alcanza muchas esferas. ¿Significa que todos somos narcos en Sinaloa? Evidentemente no, la gran mayoría no lo somos, pero significa también que lo vimos de reojo por mucho tiempo, otros no tan de reojo, metidos directamente, y lo que estamos pagando son las consecuencias, pues de esa descomposición institucional que acumulamos ya 50 años. No lo vamos a arreglar mañana. La gente quiere que se acabe mañana porque empezó la violencia de un día para otro, pero creo que eso no va a pasar, sería muy ingenuo y creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo para ver si somos capaces, entonces sí de aspirar a otras cosas, ¿no? Pues detecto una actitud autocrítica de parte tuya, pero, y le pregunto a Alejandro, yo estuve unos meses antes dando un par de conferencias en Culiacán. Una fue con un grupo de empresarios, otra fue con un grupo de organismos civiles que trabajan por la paz. Fueron privadas ambas. Detecté que había, en el caso de la sociedad, de la sociedad civil, digamos, las que estaban trabajando en las colonias y promoviendo, organizando a las comunidades para la paz, una cierta insatisfacción con lo que estaban viviendo, con esa convivencia eh, que tú mencionabas de Melesio Cuen con el crimen organizado. Pero en el caso de los empresarios detecté una cierta aceptación, resignación, porque en el último de los casos, pues el orden establecido no afectaba demasiado el correr del negocio, de la vida económica, la vida nocturna, que por cierto que bien se come en Culiacán, impresionante, pero al margen de eso, ha cambiado esa actitud de tolerancia, de resignación casi, y si hay ha renacido esa autocrítica de decir, tenemos que vernos a nosotros mismos como sociedad para ver qué tanto fuimos, no cómplices en el sentido jurídico del término, sino qué tanto facilitamos el auge de los criminales. ¿Qué dices, Alejandro, desde tu amplia perspectiva? Sí, creo que en la realidad, en el cálculo de la realidad
o de la narcorrealidad de Sinaloa, cometimos un error, que nunca vimos el escenario en el que fuera a ser detenido de la manera que sea, de manera extrajudicial o como haya sido, Ismael El Mayo Zambada, y que era un factor reconocido por el propio gobierno, por los gobiernos, por lo menos 6 presidentes del país, como un factor de equilibrio y de negociación entre el gobierno y las organizaciones criminales, y que esto mantenía cierta pax narca, que la aceptábamos como algo natural o como algo que así tendría que ser. Pasa esto, la detención del Mayo y luego la detonación del conflicto entre los hijos del Mayo y los hijos del Chapo, y nos conmocionamos, nos estremecemos y empezamos a preguntar cómo llegamos hasta aquí, y también se instaló un ejercicio de análisis de conciencia, de autocrítica, de mea culpa, como dice Adrián, donde sí se está revisando, a ver, cómo contribuimos la gente pacífica, la gente de bien, a que esto sucediera. Y tiene que ser a partir de ahí, porque si nos seguimos engañando de que somos ajenos al conflicto, de que es el gobierno el que tiene toda la culpa, que sí la tiene en cuanto a su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, sea como sea, entonces creo que en este momento sí hay una reflexión profunda en cuanto a cuál es nuestro papel de aquí en adelante para la reconstrucción del tejido social, ya sin el capo de capos, que es el Mayo Zambada, y ya con una acción de parte del gobierno de la cuarta transformación, que dejó el esquema de abrazos no balazos y que sí está combatiendo, y que aquí tiene destacamentados al menos 10,000 efectivos de Ejército, Marina y Guardia Nacional, y que esto está provocando que nos pongamos ya a dirimir, a definir cómo tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar desde la sociedad para salir de este bache de violencia atroz que ahorita nos tiene todavía detenidos, secuestrados, que nos tiene con un toque de queda en las familias, determinado de las familias, y que no vemos todavía el fin del conflicto o la llegada de la paz en términos aceptables, por ejemplo. Hablabas de toque de queda. Adrián, toque de queda quiere decir para el auditorio de que la autoridad dice no se circula, no se camina, no se maneja entre tal hora y tal hora. Te tienes que encerrar, te tienes que quedar en tu casa. Toque de queda, a partir de cierta hora te encierras. Existe, ¿cómo sabe la sociedad a partir de qué hora? Me decían que a las 8 de la noche ya, 8:30, ya empieza a llegar el silencio, la paz, no circulan los coches. Muy parecido a lo que sucede en Cuernavaca, por ejemplo, en Morelos, en donde sin que nadie lo diga, sin que haya esa violencia de Culiacán, a las 10 de la noche tú ya no ves casi ningún automóvil en las zonas de restaurantes. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo sabe la sociedad a partir de qué hora, Adrián, tiene que encerrarse en su residencia y no salir? ¿Y cómo le hacen si se enferma la mamá o la abuelita para atenderla? Bueno, lo primero que habría que decir es que eso no ha sido igual durante todo este año. Ajá. Las violencias han venido cambiando, mutando, unas agravándose en ciertos momentos, otras reduciéndose en ciertos momentos. Yo las dividiría en dos grandes grupos que afectan esta situación. Las violencias letales, los homicidios per se, que básicamente se dividen en dos tipos, que es los asesinatos en la vía pública, en centros comerciales, en estacionamientos, etcétera, en zonas rurales, y la otra, los hallazgos de cuerpos, ¿no? Los muertos con los que nos amanecemos o nos vamos a dormir, porque sí están muy concentrados en la mañana y en la tarde-noche, ¿no? Y por el otro lado, las violencias patrimoniales, dentro de las cuales destaca sobre todo el robo de vehículo, que se triplicó. Sinaloa siempre ha tenido una gran tasa de robo de vehículos, hay que decirlo así, porque es otro de los negocios del crimen organizado, ¿no?
Y lo que sucede es que pasamos de tener 7, 8 diarios a casi 20. El promedio del año son 20, pero en las últimas 4 semanas bajó a 13, por ejemplo. Sigue siendo el doble de lo que había, pero básicamente porque hubo un operativo muy contundente en carreteras. ¿Y cómo permea eso en la sociedad? Pues yo creo que la gente estamos haciendo permanentemente el cálculo del riesgo, ¿no? De qué implica salir. Eh, que hemos notado, sobre todo en los últimos 3 meses, que ya hay una curva, al menos 3 meses a la baja, todavía muy altas, en niveles muy altos, en niveles inaceptables para un estándar democrático de primer mundo, por decirlo así, pero obviamente sí hay un cambio en la tendencia, tanto en homicidios como en eh, robo de vehículos. En Culiacán en específico, que es donde se concentra el 60-70% de estas violencias del Estado, o sea, el epicentro es la zona centro del Estado, Culiacán, Navolato, El Dorado. Eh, lo que la gente ha venido haciendo, pues es haciendo un cálculo permanente de riesgo, tratando de salir, sí, solo sí para actividades fundamentales, trabajar, ir a la escuela. Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué hicieron muchos giros comerciales como restaurantes, comercios, etcétera? Ajustar horarios y prácticamente perder el turno de la noche. O sea, entonces los restaurantes empezaron a cerrar a las 7, 8 de la noche, los cafés, obviamente bares, antros, fiestas, todo eso está todavía en niveles muy, muy parcos. Pero sí hemos notado, sobre todo en el último mes y medio, una cierta reactivación, sobre todo en ciertas zonas y ciertos sectores, donde los restaurantes ya empiezan a estirar sus horarios otra vez hasta las 11. Claro, no es el Culiacán que a ti te tocó conocer antes, ¿no? Donde, pues si algo nos distinguiera la juerga, la comida y el desvelo, y ahorita eso evidentemente no está o está en entornos muy controlados, ¿no? En cotos privados donde se hacen fiestas en confianza, en reuniones en corto. Al principio, por ejemplo, una manera en la que los jóvenes reaccionaron era, se rentaban un cuarto de hotel y se hacían la fiesta en el cuarto de hotel y se quedaban a dormir allí, para no salir de noche, por ejemplo, ¿no? Y lo que hay que decir también es que últimamente la presencia militar ha intensificado muchísimo, como decía Alejandro, y eso se ha notado sobre todo en el tema del robo de vehículo, que creo que es que el que más permea en el miedo a salir. Partiendo de la premisa de que la mayor parte de la población no se asume en ningún bando y no tiene nada que temer, lo que le da miedo es que la bajen del carro, ¿no? Porque ahora con la modernidad, pues te tienen que quitar el carro, no te lo pueden robar estacionado y que eso salga mal. Y hay evidencia, pues, de que eso ha salido mal, ¿no? Donde víctimas inocentes han sido asesinadas por resistirse, por tratar de huir, por una confusión. Y por supuesto son las menos, pero al final tienen un gran impacto porque nos hace sentirnos vulnerables a todos. La estimación del riesgo, que es algo clave en la vida de una sociedad en situación bélica. Tú, Adrián, ¿cómo calculas los riesgos? ¿Cómo sabes a qué horas tienes que salir, si puedes ir en carretera a tal hora? Dale una idea al auditorio. Bueno, mi caso es muy diferente, ¿no? Yo me dedico a lo que me dedico y hago lo que hago, pero asumo que la gente lo primero que trata es de funcionar de día, es lo que hemos hecho prácticamente todos, ¿no? Yo, por ejemplo, que voy y vengo prácticamente todas las semanas a Mazatlán por mi trabajo, pues antes me podía ir perfectamente a las 5 de la mañana para que me rindiera el día. Dejé de hacer eso y empecé a irme cuando el sol ya estaba un poquito más alto y dada pues, la naturaleza de mi chamba, yo ya tenía más información de si algo había pasado en la carretera, de si teníamos reportes, etcétera. Más de una vez, obviamente, vi pues cadáveres tirados, escenas donde recién acababa de pasar algo, etcétera, ¿no? Y lo mismo en la tarde-noche, ¿no? Todos tratando de guardarnos antes de que se metiera el sol. Yo hacía un cálculo, por ejemplo, para moverme en carretera de estar siempre entre las 8 y las 11 de la mañana y nunca regresar más tarde de las 2, 3 de la tarde, porque asumía, y obviamente esto es totalmente subjetivo, pues que en algún momento los que andan robando coches en la carretera o se andan enfrentando tienen que dormir, ¿no? Entonces yo decía, bueno, dormirán en la mañana, ¿no? O a media mañana. Pero por supuesto es muy elástico, ¿no? La violencia, como dice Roberto Saviano, es realmente elástica y necesita segundos para suceder. Yo que ya fui víctima de un ataque en algún momento, en mi memoria me parece que eso duró mucho tiempo y en realidad duró segundos. Entonces,
se necesita de muy poco tiempo para que sucedan cosas violentas como este tipo. Y yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer todo. Claro, pues evitar zonas que parecen más riesgosas. Nosotros hemos estado publicando mucho dónde se roban más carros, por ejemplo, ¿no? Yo no pensaría que en las zonas residenciales o comerciales son las menos riesgosas. Pues no, el Tres Ríos de Culiacán es donde más carros se roban, pues porque es donde más carros hay, ¿no? Por ejemplo, el centro de la ciudad es un lugar donde por tráfico, por miles de razones, es una de las zonas donde menos carros se roban, ¿no? En Mazatlán se roban más motos, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que las violencias no son como homogéneas y estandarizadas, sino que dependen mucho de contextos. Otra cosa que vale decir, y creo que es importante, es que de pronto logramos 3 o 4 días de menos homicidios o menos violencia letal, desapariciones o enfrentamientos, y la gente retoma confianza muy rápido, ¿no? Se empieza a mover, ves comercios, etcétera, pero también es muy notorio que cuando tenemos un mal día, eso nos afecta por una semana, ¿no? La gente vuelve otra vez a la lógica del miedo y del cálculo permanente, y cuando vives en lógica de miedo permanente, ahí está, prácticamente 9 de cada 10 culichis tiene miedo, así lo dice la última encuesta. Pues es muy difícil que haya libertad para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Yo lo que digo es, nada florece en el miedo, no inviertes, no sales, no te atreves, pues porque estás permanentemente pensando en cuidarte tú y cuidar a los tuyos. Y creo que ese es, pues al final, la constante, ¿no? Otra vez, con mejores momentos y peores momentos, pero sigue siendo la constante. Alejandro Sicairos, hay violencia accidental, imprevisible, te llega, te paran accidentalmente y bueno, sucede un incidente. Pero luego está la violencia deliberada y hay oficios como el periodismo que están en la mira de todo mundo, porque los periodistas sí están siendo observados por el Estado, por los sectores económicos, por las organizaciones criminales para ver qué dices y cómo lo dices. Una pregunta o dos preguntas estrechamente ligadas. ¿Cómo haces para no provocar a los violentos, para no eh, decirles que pues tú tienes información, en fin, lo que sea? Y segundo, ¿cómo detectas la posibilidad de que haya un atentado posible en contra tuyo? Yo tengo 45 años en el periodismo. Empecé en 1980 y lo que me ha tocado vivir desde el sexenio de Antonio Toledo Corro hacia acá, pues ha sido una situación de constante tensión, preocupación en el periodismo, eh, así con pausas que parece que ya se corrigió todo y situaciones muy fuertes, guerras que te dan la percepción de que todo sigue igual. No hay protocolo, así un protocolo que digas, este protocolo me va a funcionar para esto, porque como dice Adrián, estos episodios de violencia son muy distintos unos a otros. Pero en este caso, lo que haces eh, afectas al periodismo porque no dice las cosas como realmente son. Tienes que dejar de atribuirle un hecho violento a determinado capo, a determinada organización y decir nada más mataron a tantos, como lo hace el mismo gobierno, la Fiscalía del Estado, por ejemplo, cuando boletina a los muertos, dice el número. 17 personas fueron asesinadas hoy, pero no dice ni quiénes son, ni a qué grupo pertenecían, ni qué perfil criminal tenían, no dice nada, ¿no? Entonces, los medios de comunicación han tenido que callar muchas cosas para no perder la vida en el intento de informar bien a la gente. Por eso creo yo que el auge de las redes sociales que te presentan sin filtros descarnadamente los hechos es lo que nos está ganando un poco la batalla al periodismo. Sin embargo, pues sí ha habido situaciones de agresiones a periodistas y a medios de comunicación, muy graves algunas, y otras que son parte de esto de andar en una guerra y que alguna esquina te tiene que tocar. Pero yo digo en el balance general que al periodismo en esta situación de choque en el cártel de Sinaloa nos ha ido bien
porque no tenemos víctimas letales, porque no ha habido un compañero golpeado así brutalmente y porque hemos podido informar y porque como en el caso, por ejemplo, Noroeste tiene una brigada móvil que se mueve por la ciudad y hasta ahorita ha hecho la cobertura adecuada. En el caso mío, yo no mando a mis reporteros a hacer cobertura directa. Nosotros más nos empeñamos en agarrar el hecho delictivo en sí y tratar de desentrañarlo con opinión de expertos, con estadística, con toda esa herramienta de experiencia que nos permite, como decirle a la gente, está pasando esto porque por esto, ¿no? Entonces, pero sí, te digo, no hay un periodista en ningún medio de comunicación que no pase por un filtro de prevención, de precaución, de miedo, sus textos o sus videos o cualquier tipo de contenidos. Tienes que aprender a hacerlo porque si no, si metes a tu gente, a tus reporteros o a ti mismo te metes en un riesgo muy serio que está latente. Ojalá que nunca ocurra. Oye, pero con tu olfato, ¿qué te hace decir, ay, ya se enojó el jefe de plaza conmigo? ¿Cómo detectas el enojo de algún jefe de plaza contigo o con tu medio? te llega, te llega el aviso, ¿eh? De alguna manera te llega el aviso, más allá de tu olfato, de tu percepción, que sí existe y que tú mismo sabes cuando vas a publicar algo a quién vas a incomodar y quién es un potencial atacante de tu persona. Entonces, tienes que establecer un muy particular método para sacarle la vuelta a eso. Pero comúnmente te llega, ¿no? Recientemente en el conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobierno de Sinaloa y con investigaciones que hicimos Adrián en Noroeste y yo en Revista Espejo, nos llegaron muchos avisos de posibles agresiones, de posibles ataques que no ocurrieron, pero nos tuvieron latentemente, nos tuvieron preocupados, tanto por nosotros como por periodistas también. Entonces, eso te va haciendo que desarrolles un método muy propio, muy tuyo, para proteger a la redacción y para protegerte a ti, que es en última instancia protegerte a ti. Pero siempre andas también, te subes al vehículo y andas espejeando a ver qué vehículo se te sigue, a ver quién está cerca del vehículo cuando lo vas a abordar, a ver quién te saca un fusil por la ventanilla del otro vehículo para amedrentarte. Siempre andamos así. Más ahora, pero ha sido durante muchos años, ¿no? Creo que así como Ismael Zambada declara que él presidió el cártel de Sinaloa desde 1973 a la fecha, también nosotros los periodistas desde que nace y desde que empieza a cobrar fuerza el cártel de Sinaloa hemos vivido así. Eh, Te digo, y también en un ejercicio de autocrítica, pues hemos sido copartícipes, como toda la sociedad lo ha sido para llegar a este momento que estamos viviendo hoy. Adrián, creo que ya tenemos que terminar. Ha estado fascinante. Centrémonos en dos temas. Ejemplifica un aviso de manera concreta, no des nombres ni mucho menos, pero decir que te llegan y te dicen, Aguas me dijo, me encontré a fulano y me dijo que anda muy enojado. ¿Cómo te llega el aviso? ¿Qué tipo de aviso? Esa sería la primera pregunta. Bueno, en Noroeste hemos vivido muchos tipos de hostigamientos y de agresiones, desde, como dice Alejandro, desde que te llega el mensaje con el emisario de no le gustó a tal personaje esta publicación, esta foto, etcétera, hasta amenazas y luego agresiones cantadas, ¿no? Nosotros creo la más pública, porque te lo puedo contar con detalles, porque es transparente, la vimos en 2010 cuando tras publicar un hecho violento con el parte policial que fuimos a cubrir y nos dieron allí, recibimos primero una amenaza de una de las facciones que había participado en el hecho violento en Mazatlán, exigiéndonos que publicáramos otra versión donde ellos decían que la versión oficial, la versión del parte policial, pues era mentira y que nosotros estábamos protegiendo junto con las autoridades a esa facción. Nos negamos a publicar la versión que ellos nos exigían,
Y en el transcurso de un día y medio fueron y nos rafaguearon la fachada del edificio en Mazatlán y nos dejaron una lona de 8 metros donde venía toda su versión, ¿no? Incriminaban a otra persona, etcétera. Lo que nos exigían era que cambiáramos la versión y que quitáramos, curiosamente, en aquel entonces, los comentarios que la gente hacía en la nota en el portal de internet, ¿no? Entonces, y lo uso como un ejemplo de dos cosas que pasaron ahí. Primero, pues de cómo vivimos el proceso de la amenaza, de validarla si sí era cierta, si no era cierta, hasta dónde, etcétera, hasta que vimos el nivel del detalle con el que esta facción exigía. Y segundo, pues cómo reaccionamos a eso, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros? No pudimos evitar el ataque, pero sí reaccionamos diciendo que no íbamos a publicar la otra versión y que íbamos a sostener la que teníamos, pero que también íbamos a ser transparentes con la audiencia en el sentido de por qué se nos había amenazado y atacado. Nos salió bien, entre comillas, porque no hubo nadie herido, porque pudimos sostener la versión y no consentir a la exigencia del crimen organizado en ese momento. Pero eso no significa que vaya a ser así en las que siguen, ¿no? Y luego pues pudimos verificar que en efecto había una tergiversación de los hechos en el parte de las autoridades. O sea, nos terminamos metiendo en un problema en el que nosotros no éramos el problema, ¿no? Y eso habla también de la fragilidad del oficio en un contexto como ese. Ahora que le preguntabas a Alejandro, ¿cómo sabes que un capo o un jefe de plaza está enojado contigo? Eso es particularmente difícil, pero creo que tanto el periodismo que hace Alejandro como el que hacemos con nosotros respecto al crimen organizado no está en el narcogossip, ni en el personalizar, ni en el hacer morbo del tema, sino más bien pues en consignar hechos y en analizar el fenómeno. Creo que la vulnerabilidad más fuerte luego es, pues como decía Alejandro, que en el proceso no solamente hacemos periodismo de eso, de hecho lo que más hacemos es periodismo de la cosa política, de la corrupción, etcétera, y en este contexto es muy fácil para el político al que evidenciaste atacarte emulando las prácticas del crimen organizado, porque basta con poner un cuerno de chivo ahí y con eso va a terminar todo en la caja negra de crimen organizado y de la impunidad del 100%, ¿no? La impunidad absoluta. Y creo que en ese cálculo es donde todos los días tenemos que ser muy cuidadosos de cuidar a nuestro equipo y de cuidarnos nosotros. Artículo 19 tiene varias publicaciones mostrando que el mayor número de amenazas a los periodistas son de funcionarios que se sienten Los muy políticos, molestos, claro. políticos que se sienten Sí, enojados sí, sí. porque señalaste alguna corrupción. Para cerrar, porque por lo que veo, todos los actores siguen observando a la prensa independiente, a la más independiente, porque al parecer no están satisfechos con sus propios medios de comunicación, porque los carteles o las facciones tienen sus eh, propias publicaciones. Uno ya sabe que tal o cual cuenta está asociada a una facción, a un grupo, pero como que no les basta, siempre tienen que estar buscando. Y lo mismo pasaba, hablaba de Chicago. Al Capone tenía un equipo dedicado a seguir a periodistas concretos y en una ocasión mandó llamar a uno de ellos diciéndole, oye, quiero que escribas una biografía mía, pero te voy a pagar muy bien, pero quiero que enfatices. Era alguien muy independiente, muy conocido, muy popular. Le dijo, pero quiero que enfatices que cada día le hablo a mi mamá y mi mamá se porta, soy muy buen hijo. Eso es lo que le interesaba y muy buen papá, porque también tenía un hijo al que adoraba. Me da la impresión que siguen teniendo ese síndrome los integrantes del crimen organizado, más que los funcionarios tal vez, de tener quien cuente su versión, quien cuente su historia. Alejandro, y con esto tenemos ya que cerrar. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sergio, creo que sí, ¿no? Es muy probable y muy posible y muy factible y muy usual que cuando hay este tipo de conflictos y a río revuelto por las armas del narco o por las armas de quien sea, los políticos aprovechen para saldar cuentas con los periodistas que no les son cómodos. Pero en eso no podemos transigir. Como periodistas, sí tenemos que mantenernos al pie del cañón denunciando
qué es a lo que contribuye el gobierno a este tipo de narcoguerras, ¿no? Ya sea por omisión o por acción, tenemos que ser firmes ahí. Los narcos nos pueden callar por el poder de sus armas o de sus crueldades criminales, pero a los políticos no los podemos, no les podemos dejar de pasar omisiones, desidias, ¿no? Tenemos que mantenernos firmes en eso, y en eso creo que sí estamos firmes el periodismo en Sinaloa. En Sinaloa se hace muy buen periodismo de investigación, de profundidad, es un periodismo reconocido a nivel nacional e internacional, y tenemos que retomarlo, tenemos que recuperarlo. Eh, eh, la narcoguerra nos ha inhibido un poco, sí hemos hecho periodismo también valiente, pero queremos hacerlo como estamos acostumbrados a hacerlo. Muy bien, Alejandro. Adrián, para cerrar, hijo, son un montón de temas. Eh, Uno tiene que ver con una tesis que leí de un integrante de una organización criminal italiana que lo detienen, lo meten a la cárcel y se dedica a estudiar sociología y escribe una tesis fascinante, muy reciente, en el cual habla de que los jóvenes entran al crimen organizado, a la mala vida, a la vida mala, porque les fascina la violencia. Es decir, que no es solo que los reclutan y los engañan y les ofrecen un trabajo, sino que también hay un buen número de jóvenes que consideran atractiva esa vida. ¿Coincides con eso? ¿Crees que esta guerra y la violencia ha disminuido el entusiasmo en aquellos jóvenes o grupos sociales que se ven fascinados? El término que usa es la fascinación por la violencia. A ver, siempre ha habido en la historia del mundo un porcentaje de la población sociópata o psicópata que tiene una fascinación por la violencia, ¿no? El tema es distinguir entre violencias individuales o personales por condiciones psicológicas, psiquiátricas, etcétera, o emocionales incluso, y la otra, violencias instrumentales, ¿no? Cuando la violencia no es el objetivo per se, como es el caso de un asesino serial o de alguien que disfruta ser violento, o lo que se llama la tesis en criminología, la tesis del desviado, ¿no? La anomalía, la persona, Juan Pérez, a la que le gusta la violencia o delinquir o hacerle daño a otros. Y de la violencia instrumental, donde la violencia es un medio para conseguir cosas. O como dicen acá, de pronto ciertos testimonios cuando matan a un chavo que anda de sicario y dicen es que era su trabajo. No es que le gustara matar, es que era su trabajo, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa distinta yo no soy experto en eso, que se estudiará desde una lógica más de cuáles son los incentivos, los entornos, los contextos para, digamos, empujar esas violencias. Y creo que lo que queda muy claro del caso mexicano y por supuesto del caso sinaloense, no es que los sinaloenses seamos más violentos o menos violentos o nacimos para ser más narcos que en Yucatán o que en Querétaro o que en otro lugar del país. Claro, hay unas condiciones culturales, estructurales, históricas, bla, 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 pero en general lo que es notorio es que los incentivos y las sanciones que existen para castigar, para prevenir o para reducir esas violencias, pues creo que explican más, ¿no? Sinaloa está en el antepenúltimo lugar de policías nacional y lleva 50 años con un cártel todopoderoso. Pues hay razones para pensar que si en ese cártel se fractura, no tenemos con qué responderle a una guerra así, ¿no? Entonces yo creo que el tema luego de caer en el asunto moralino de la violencia o ético, digamos, un escalón más arriba de la violencia, y decir es que, a ver, si todos en nuestras casas educáramos mejor a nuestros hijos, no, no, por supuesto, eso siempre es el ideal, ¿no? Pero pues acuérdate de esta máxima que dicen que los políticos cuando no saben cómo resolver un problema dicen que es la educación. Pues porque siempre es la educación. Yo creo que hay otras razones institucionales, impunidad, debilidad institucional en policías locales y estatales, el nulo combate al lavado de dinero, por ejemplo, etcétera, pues que te hacen mucho más previsible o lógico pensar que estemos viviendo una crisis de este tipo porque no tenemos, digamos, el músculo político institucional para responder a eso. Entonces, digo, no he leído la tesis, no la conozco, habría que ver, pero
sí creo que no es la lógica o el marco para analizar violencias instrumentales tan grandes, tan magnificadas como las que tenemos en Sinaloa, porque en Sinaloa hablamos de homicidios y desapariciones, pero en realidad en un montón de delitos tenemos explosiones ahorita de doble o triple dígito, pues porque la impunidad es del 95, 99%. Y ahí está esta otra tesis, ¿no? La teoría del espejo. Si yo veo que se puede delinquir y no pasa nada, pues entonces, pues delinco. Si veo que hay éxito ahí, pues por supuesto que delinco, ¿no? Bueno, sí, además de la educación, como diría un político, luego creen una comisión para no hacer nada y permitir esos niveles de impunidad. Pero pues ya espero que pronto podamos conversar otra vez. Lo que a mí concierne ha sido eh, muy útil, ha sido un aprendizaje. Y les voy a enviar la tesis, esta tesis italiana, está en italiano, aquí Por favor, se puede por favor. leer. Y en la audiencia, a quien le interese recibir una copia de la tesis, escribo al Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, que es quien organiza este evento, que es posible por el apoyo de la Fundación Ford y la organización de un equipo en el que están Carlos Bugurrón, Alondra Reina y todo coordinado por Valeria Hernández. Y el equipo espléndido del Colegio de México, la coordinación de educación digital y los servicios de cómputo de la institución. Muchas gracias y hasta pronto.